ahora mismo andan unas cuantas profecías en las redes sociales. ¿Qué es lo que tú me dices de toda esa gente que se han levantado a profetizar? Bueno, ¿qué te digo? Aquellos profetas que se han levantado en las redes a profetizar, hay dos profetas. Hay profetas que son guiados por Dios, y hay profetas que son guiados por el pueblo. Porque un ejemplo, Guiado por el dinero. sí, por el dinero, sí, por el pueblo. Porque hay profetas que son de Dios, pero hay profetas que son solamente para el pueblo. ¿Cómo? Lo que el pueblo quiere. Ese profeta. Pero el mundo, wow, fulano es profeta. ¿Por qué dicen que es profeta? Porque el profeta está profetizando lo que a ellos les gusta. Pero el profeta que es de Dios me ha aceptado por el pueblo. Me ha aceptado. Me ha aceptado. Entonces, en la antigüedad, la Biblia no se puede equivocar. En la antigüedad, el profeta que venía de Dios no era querido por ninguna parte. Porque el profeta no tenía compromiso con el pueblo. El profeta tenía compromiso con Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga en este día. Dios te bendiga a ti allá en tu casa. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga esa empresa. Dios bendiga cada cosa que usted quiere ejercer, quiere hacer en Dios, ¿verdad? Y todo lo que Dios ponga en tu camino, que sea para beneficio, para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, que Dios lo bendiga de manera especial. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo, te leemos. Un abrazo a la distancia, esta familia de Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga a mi hermano Luis Alberto Castillo. Amén. Dios bendiga, de una Amén. manera sobrenatural. Estoy contento y bien alegre por estar aquí en este lugar para hablar de una palabra fuerte en este día maravilloso que Dios nos ha permitido, juntamente grabar con mi hermana Yesenia Castillo. Amén. Es un placer estar aquí en Excelencia Cristiana Televisión, mis hermanos. Ustedes, aleluya, han visto todos los contenidos y sabemos que todo lo que nosotros hablamos no cosa inventada, sino de la palabra de Dios. Amén. No venimos a hablar de cosas para que los videos se hagan viral, para que tú comentes. No, todo lo que hablamos en este lugar, hablamos conforme a la voluntad de Dios. Así es, sí. Y cuánto quisiéramos que todas las personas que hacen estos contenidos y estas cosas fuera así, para beneficio de las almas, para sacar y libertar a aquellos que están cautivos, porque lo único que lo puede hacer es la palabra de Dios, lo único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Amén. Por eso te decimos que aquí estamos con la Biblia, con la palabra de Dios, y que todo lo que salga de aquí sea para beneficio de tu alma. Así que sin más preámbulo, vamos a disertar esta palabra que Dios ha puesto en el corazón del hermano. Y yo sé que cuando pasas y ves el tema, vas a decir, no, yo tengo que pararme a escuchar qué Dios va a hablar acerca de esto. Amén. Amén. Entonces, el tema que se va a hablar en este día es de la diferencia de los profetas antiguos y de los supuestos profetas en este siglo. Cómo vemos, aleluya, a la gente que ellos mismos se marcan que son profetas y no hay una evidencia, no hay una marca, no hay, aleluya, como una obra donde uno puede enfocar de don profético. Porque hay gente que, porque un día profetizó, ya ellos dicen, profeta fulano de tal. Sí. Porque Dios, a cada quien, Dios siempre usa a alguien, aunque sea que no tenga ministerio, aunque sea el que lava los baños, el que limpia los pisos, Dios siempre utiliza a alguien. Por eso que Pablo habla del don profético, del don de la profecía. Cuando hablamos del don de la profecía, no es porque Dios te usó ese día, no es que ya tú estás avanzado de profeta, porque los profetas antiguos eran profetas cuando Dios lo había marcado, cuando Dios lo utilizaba, Dios lo marcaba, como Jeremías dijo, antes que te formase ya yo te di como profeta. Así es. Entonces que había un respaldo de parte del Señor y dice la Así palabra es. que el pueblo veía que Jeremías era profeta, hasta que a Jeremías no lo permitieron que se casaran con ninguna esposa, aleluya, para que él solamente se dedicara
a lo de Dios, A la profecía. a la profecía. Entonces, cada profeta tiene que tener un ejemplo, un respaldo, que si verdaderamente fue Dios que te marcó. Así es. Y el profeta se llamaba antes, cuando el pueblo te aceptaba como profeta, era cuando tú decías una palabra y cuando esa palabra tenía cumplimiento, ahí todo el mundo decía, verdaderamente, este hombre es profeta. Sí, así Porque es. el mismo Jeremías, el mismo Elías nunca dijo que era profeta. Elías nunca dijo, no, yo no soy profeta, no. Era hasta cuando fue un ejército a buscar a Elías. Elías dijo, si soy profeta, Señor, Si soy que desciende fuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elías dijo así, bueno, si es verdad que ella dice que soy profeta, tiene que haber una evidencia que soy profeta. Y dice la palabra que Dios confirmaba, sí, tú eres profeta. Yo fui el que te marqué. Pero ahora mismo, en estos tiempos que estamos viendo, vemos que gente que cuando uno le da una oportunidad en la iglesia van a predicar, dicen que tienen 4 ministerios. Ahora dice, yo soy profeta de tal, soy evangelista, soy apóstol y soy maestro. Todos los ministerios lo dicen, pero uno no ve ni la evidencia. Sí, no se ve la evidencia, no se ve el fruto de eso. No se ve el fruto porque el profeta es una cosa delicada. El don profético es muy delicado. Tú tienes que tener mucha cuenta cuando tú dices que Dios te habló, siendo mentira. Porque los profetas cuando hablaban con evidencia. Decía, porque así ha dicho Jehová. Esta palabra cuando decían que así ha dicho Jehová, tenía un peso. Tenía un respaldo. Tenía una consecuencia cuando hablaba el profeta. Mira, porque así ha dicho Jehová. Entonces, cuando tú dices eso, tienes que tener la seguridad si fue Dios que te habló. Así es. Porque hay gente sierva que, mi hermano, de todo va a una iglesia y 6:50 a los 50 le ministra. Y eso es lo que estamos viendo en las redes. Porque ahora mismo en la gente, ahora mismo en estos tiempos, siglo XXI, hay como más profetas que en el tiempo antiguo. Sí. Y hay más profetas y hay menos cumplimientos. Menos cumplimiento. Porque sabemos que en los tiempos antiguos era de tiempo en tiempo, era que Dios ponía a un profeta. Pues estamos viendo en este tiempo, hay tantos profetas, pero hay menos cumplimiento. Amén. Ahora el tema es la diferencia de los profetas de ahora con los profetas antiguos. Entonces, ¿qué características estás viendo ahora? Aunque ya has hablado un poco de eso, pero yo sé que hay más cosas de qué hablar. ¿Qué característica ves en los profetas de este tiempo que en los profetas antiguos no lo había? Bueno, la diferencia de los profetas antiguos, sierva, era que los profetas antiguos tenían un respaldo y tenía la marca donde el pueblo cuando miraba, le decía, este hombre es profeta, porque cada palabra que decía tenía cumplimiento. Así es. Entonces, el profeta, cuando tú dices que eres profeta, tú tienes que tener primeramente, deja que la palabra que tú dices se cumpla para que tú mismo el pueblo te pueda aceptar que eres profeta. Y eso es lo que está pasando. Ahora se levanta un joven, se convirtió, y ya un día me profetizó, me dijo una palabra, se cumplió, ya la gente, no, ya fulano es profeta. Porque a veces el pueblo son que impulsa a la gente que tome la palabra profética. Así es. Porque, un ejemplo, Dios me dijo una palabra y se cumplió, ya tú vas a decir, bueno, fulano, tú eres profeta. Entonces, cuando tú me dices que soy profeta, ya yo voy a tomar esa palabra que soy profeta. Exacto. Porque Dios a todo el mundo, Dios lo usa diferente. Exacto. A cada quien Dios usó un ejemplo a María como que vio una revelación para reservar al Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Nadie la llamó ya profeta en aquellos tiempos. No. Ella fue conservadora para traer al Hijo de Dios. También como Elías, porque también trajo a Juan Bautista. Entonces, cuando Juan Bautista estaba bautizando, fueron un grupo de los fariseos y fueron a preguntarle, dile a él si eres profeta. Cuando le preguntan a él, ¿eres profeta? Dijo que no. Pero yo digo algo, ¿por qué Juan dijo que no era profeta? Entonces, ¿por qué? Y cuando le preguntaron, ¿eres Mesías? No soy Mesías. Entonces, ¿quién eres tú? Dijo Juan, yo soy lo que dice Isaías. Vos que clama en el desierto, que viene a enderezar el camino al Mesías. Porque Isaías no hablaba que venía un profeta.
Isaías habla, dice que venía uno que iba a enderezar el camino. Que iba a enderezar el Pero el camino. pueblo tenía a Juan como profeta. Como profeta. Porque Juan estaba profetizando de la venida del Mesías. Y ese profeta, porque cuando un profeta está hablando de alguien que viene y se cumple, ya se cumplió. Eso que se Y cumplió. dice la palabra que todo el pueblo tenía a Juan Bautista como profeta. Pero Juan dijo que no era profeta. Así es. Eso es fuerte. Entonces, Juan decía que no era profeta, pero el pueblo lo aceptaba como profeta. Como profeta. Aunque él se negaba, porque el mismo Jesús dijo, no ha visto un profeta como Juan Bautista. Pero Juan nunca dijo, yo soy profeta. Exacto. Juan nunca dijo eso, sierva. Eso tiene una profundidad. Juan nunca dijo, porque aquí vino un profeta, yo soy el profeta Juan Bautista. No, Juan dijo, no, yo soy voz que clama En el desierto. Que vino a Santo enderezar Dios. el camino del Señor. Y Juan tenía el derecho de decir que era profeta. Él tenía el derecho, porque él estaba profetizando de lo que iba a venir, de lo que los Así es. profetas antiguos hablaron, que venía el Mesías. Y él era el último que estaba dando el cumplimiento de las raíces de todos los profetas que hablaron de Cristo, Moisés, David, todo eso. Y él estaba hablando ya más acercamiento. Viene uno, yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa, que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él estaba profetizando. Así es. Ciertamente es así. Pero y estamos viendo que los profetas del tiempo antiguo nunca fueron tan aceptables como los profetas de ahora. No. Hay un privilegio, Dios mío, por eso todo el mundo quiere ser profeta ahora. Hay un privilegio, hay una ganancia y no es una ganancia espiritual de ser profeta ahora. Porque si tú te fijas, mi hermano, y sé que me vas a secundar en esta palabra, que vemos a Juan. Juan vivía ¿dónde? Juan vivía en el desierto. En el desierto. Vemos a Elías. Elías fue perseguido. Vemos a Eliseo fue perseguido. Y todos los profetas, vemos el profeta joven, que fue alguien que Dios levantó para un momento dado, para que fuera donde Jeroboam, donde Jeroboam, Sí. que fue y le profetizó contra el altar. Con la tal que había Y construido. vemos cómo se le secó el brazo a aquel rey, y vemos que después él oró, el brazo se le restauró. Pero vemos que fue una duración, pero muy mínima. ¿Por qué? Porque fue una duración mínima que tuvo el profeta joven, porque de una u otra manera desobedeció a lo que Dios le había mandado a hacer, y vemos como ese león lo mata. Y no sé, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en los tiempos antiguos veíamos que los profetas, muchos eran perseguidos, otros lo mataban, otros era, acordándonos que hubo un hombre en el tiempo de Elías que tuvo que esconder a algunos en cuevas, porque Jezabel lo andaba buscando para matarlo, y todas esas cosas. Entonces ahora los profetas son tan aceptables, pero tan aceptables, que lo invitan a buenos restaurantes. Lo invitan a posar en casa, porque la gente está tan desesperada buscando profecías vanas, hombres que le hablan mentira, porque hay personas que el mismo pueblo es que lo ponen a hablar mentira, y estamos viendo cuántas cosas que están sucediendo. Entonces, mi hermano Luis Alberto, perdón, sabemos que lo que has traído es algo cierto y es algo bíblico, donde la Biblia no habla de la profecía, y vemos cuántas cosas que está pasando. Ahora mismo andan unas cuantas profecías en las redes sociales. ¿Qué es lo que tú me dices de toda esa gente que se han levantado a profetizar? Bueno, ¿qué te digo? Aquellos profetas que se han levantado en las redes a profetizar, hay dos profetas. Hay profetas que son guiados por Dios, hay profetas que son guiados por el pueblo. Porque un ejemplo... Guiados por el dinero. Sí, por el dinero, sí, por el pueblo. Porque hay profetas que son de Dios, pero hay profetas que son solamente para el pueblo. ¿Cómo? Lo que el pueblo quiere. Ese profeta. Todo el mundo, wow, fulano es profeta. ¿Por qué dicen que es profeta? Porque el profeta está profetizando lo que a ellos les gusta. Pero el profeta que es de Dios no es aceptado por el pueblo. No es aceptado. No es aceptado. No. Entonces, en la antigüedad, la Biblia no se puede equivocar. En la antigüedad, el profeta que venía de Dios no era querido por ninguna parte.
Porque el profeta no tenía compromiso con el pueblo. El profeta tenía compromiso con Dios. Exacto. Y el profeta hablaba la palabra, aunque no le gustaba, él decía la palabra. Así es. Y entonces los profetas en este antiguo no son profetas de Dios, son profetas del pueblo. Lo que al pueblo le gusta. ¿Qué profecía más se mueve más en las redes? Profecía de abundancia, profecía de vehículos, que te vea una jipeta, te vea un avión. Esos son los profetas del pueblo. Pero el profeta de Dios, son profetas cuando habla de arrepentimiento, que el pueblo tiene que venir al arrepentimiento. Por eso ¿por qué la gente no se arrepiente ahora? Porque ahora cualquier persona ya un día se convirtió y un día Dios lo usó, ya ellos, el pueblo lo marca como profeta. ¿Y por qué lo marca como profeta? Porque está hablando con beneficio para el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la profecía que están en las redes? Hay gente que quieren usar de lo mismo que está la Biblia. Así. La Biblia habla que en aquellos tiempos, mi hermano, vendrán muchas cosas. Vendrán, por ejemplo, terremotos en diferentes lugares. Sí. Ya la gente están hablando de lo mismo que están repitiendo, quieren repetir lo mismo. Porque son profetas que solamente están profetizando por informaciones. Porque hay gente que sabe los nombres de la persona e inmediatamente están llamando por tu nombre. Y son gente que son profetas del pueblo, no es profeta de Dios. Porque todo aquello que es profeta guiado por Dios no es aceptado por el pueblo. Es odiado porque está hablando lo que dice la palabra. Pero ahora mismo todo el mundo, un ejemplo, allá afuera, hay gente que te llama y lo primero dice, varón, Dios tiene una palabra para mí. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque hay gente que solamente están atentos que Dios la madre le profetice. Mira, Dios dice que esto y esto. Y entonces el pueblo, lo que está esperando, no buscan profetas que le hablan de lo que están haciendo. Porque hay gente que le profetiza que tiene cosas buenas, pero andan pecando, están haciendo cosas malas. Entonces viene un profeta de los palotes, dice, mira, porque Jehová dice que te va a bendecir, que te va a dar una jipeta, que te va a dar un anillo, que te veo viajando en un avión, te veo predicando internacionales. Pero en aquellos tiempos los profetas no hablaban de viaje, ni tampoco hablaba que te iban a una casa. Los profetas hablaban, volveo a Dios para que Dios te restaure. Volveo a tu camino. Esa era la profecía que se marcaba. Por eso es que Jeremías nunca fue querido, porque Jeremías hablaba de arrepentimiento. Así es. Porque ahora mismo un profeta en estos tiempos que se levante y hable de arrepentimiento, no tiene mucho view en las redes sociales. Que no lo va a tener. Nadie lo va a ver, porque la gente, ¿qué está hablando de profeta? Está hablando, no. Entonces, profeta del pueblo tiene mucho view, llega hasta 1 millón, llega hasta 50,000 vistas, porque son profetas para el pueblo y eso que al pueblo le gusta. Pero cuando es un profeta de Dios que habla de arrepentimiento, que no habla lo que el pueblo quiere, sino lo que Dios quiere, no es aceptado, nadie lo va a compartir. Y eso es lo que está pasando, porque hay dos tipos de profetas. Hay uno que es del pueblo y hay uno que es de Dios. Porque yo siempre digo, Dios habla, pero Dios no habla mucho. El profeta que siempre, el que se pone profeta y cada rato está profetizando por las redes, tienen que buscar más de Dios y buscar dirección del Señor. Porque la cosa de Dios es muy seria. No te pongas a hablar de profetizar donde Dios no te ha dicho que profetice. Por eso que Dios habló contra los falsos profetas que decían, ustedes están usando mi nombre y están diciendo que yo he dicho donde yo nunca he hablado. Y eso es lo que está pasando en las redes, que hay muchos, mi hermano, que están profetizando para buscar contenido, para buscar view. Mira, aquellos supuestamente que son profetas, no te pongas a profetizar para buscar view. Profetice cuando Dios te diga, porque Dios habla, pero Dios no habla mucho. Esa gente que se ponen a hablar, no, porque Dios me dijo, tienen que tener mucho cuidado. Así es. Ojalá que sea verdad, que lo que Dios te está hablando sea cierto. Pero si no es cierto, tú vas a tener consecuencias. Va a tener problemas, porque va a tener consecuencias. Porque tiene una cosa, si tú me dices, un ejemplo, Yesenia, dice Luis Alberto, o lo dice un grupo de gente, Luis Alberto dijo esto y esto. Si yo decirlo, tú me estás levantando una calumnia. Sí, porque tú me estás diciendo que yo dije algo donde yo no he hablado. Entonces aquella gente que se ponen a hablar que Dios le dijo, si Dios habla, le está levantando una calumnia. Está calumniando a Dios. Está calumniando a Dios. Entonces, diciendo cosas que Dios no dijo. Que no ha dicho. Entonces, en este país, por una calumnia, yo te puedo meter preso. Porque tú estás diciendo algo que yo no he dicho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero hay muchos presos en hay las muchos células presos. espirituales. Sí, espirituales, hay muchos que están presos. Aleluya. Porque están diciendo que Dios me habló donde Dios nunca ha hablado. Dios habla, pero Dios no habla mucho. Dios sí habló. Cuando Dios habla, se siente que Dios fue habló. Dios que habló. Claro. Porque cuando el profeta venía en la antigüedad, decía,
porque así ha dicho Jehová. Hermano, la gente sentía el temblor, Claro. sentía a Dios cuando, wow, fue Dios que habló. Pero ahora no, ahora todo el mundo, bueno, déjame hacerme olvidar. Veo a República Dominicana, después de las inundaciones, ¿qué pasó? Ahora salen todos los videos que Dios les reveló, que iba a pasar así, que iba a pasar así. Tanta gente, mi hermano. Es perdona que te interrumpa, mi hermano, pero es que yo entiendo que cuando Dios habla, ejemplo, vemos cuando Eliseo le mandaba a avisar al rey de cómo el rey de Siria iba a ponerle trampa para agarrarlo. Vemos como Eliseo estaba en un lugar secreto y como Dios le revelaba y él le mandaba a decir a aquel rey lo que iba a acontecer. Pero vemos que después de esto, que aquel rey nunca pudo echarle mano al otro, al rey enemigo, decidió reunir a preguntar quién era lo que estaban chivateando. Aquí en Dominicana, los que no son de aquí, un chivateo es quién es que está hablando, quién es que está divulgando las cosas que el otro rey se está dando cuenta cuando le iban a poner esa trampa. Pero al fin y al cabo, ¿dónde era que estaba Eliseo? ¿Dónde era que Dios le estaba revelando a Eliseo? Dice que Eliseo estaba en lo secreto. Entonces, en estos tiempos estamos viendo que hay muchos profetas, pero no son profetas de secretos. Son profetas de caminar las 24 horas ahí a la casa ajena. No tienen intimidad con Dios. La mayoría, lamentable del caso. También vemos Miscaía. ¿Dónde era que estaba Miscaía? Cuando fueron a buscar a Miscaía para que fuera a profetizar, cuando estaba acá y estaba Josafat. Sí, Josafat, sí. ¿Dónde fue? ¿Y qué pasó con él? A él lo galletearon, a él lo metieron en una cárcel profunda, a él le dieron pan de angustia. Entonces, en este tiempo de ahora, estamos viendo tantos profetas, pero estamos viendo poco cumplimiento. Sí. Gente hablando que así dijo Dios, que así dijo Jehová, tomando el nombre de Dios en vano. Y para pasarte, Luis Alberto, yo me acuerdo también que también habla la Biblia en el libro de Amós, hablando Amós, que Amós hasta se motinó, dijo, vamos, pero ven acá, yo no estaba por ahí lejos, yo y Jehová me agarró, porque donde había tanta gente fue ese hombre, un campesino. Sí. ¿Y qué le dijeron a él? Aquí no te queremos profetizando, sal de aquí, comete tu pan por ahí, porque que esto aquí, que... ¿Y que Amós le contestó? Pasa que cuando hay profetas genuinos, la gente nunca lo van a aceptar. Y lo que estamos viendo ahora es un relajo que, lamentable del caso, va a traer consecuencias. Sí, porque el profeta que habla por vía de Dios no es aceptable por el pueblo. Porque el pueblo quiere que le hable lo que ellos quieren. Yo digo una cosa. Cuando una persona me dijo a mí, Luis, amigo, tú eres profeta. Yo no soy profeta. Yo, ¿qué tú eres? ¿Evangelista? Yo, no, tampoco. ¿Que tú eres pastor? Yo, no, yo soy pastor. ¿Qué tú eres? Yo, no, yo soy cristiano. Y después me dijo a mí, ¿por qué yo te dije, si tú eres profeta, te dices que no? Yo te digo una cosa. Si digo que soy profeta, estoy defendiendo a Juan Bautista, estoy defendiendo a Elías, estoy defendiendo a Jeremías, estoy defendiendo a todos esos hombres de Dios. Lo estoy defendiendo yo. ¿Por qué? Porque lo que ellos vivieron, yo no lo estoy viviendo yo. Porque esos profetas se guardaban. Esos profetas no salían así a público. No, ellos salían cuando Dios los mandaba. Entonces, aquellas personas que dicen que son profetas, tú no tienes que estar todos los días en las redes. Una persona que está en las redes, mi hermano, dice que es profeta, no es profeta para mí. Porque el profeta siempre está escondido. Y el profeta solamente sale cuando Dios dijo que cuando da una palabra. Esa gente que están en las redes y que son profetas, no, esos no son profetas nada, esos son falsos. Porque el verdadero profeta siempre está en secreto y solamente sale cuando Dios lo manda que salga. Ahora todo el mundo dice, yo profetizo. No, cuando Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. Fue Dios que lo mandó. A Ezequiel. A Ezequiel. Entonces hay gente que profetiza sin Dios mandarle, porque siente un deseo, porque siente una emoción. Mira, yo profetizo en el nombre de Jesús. No, mi hermano. Profetice cuando Dios te dé la orden que profetice. Porque a veces nosotros queremos profetizar para llamar la atención. Hay gente que te pueden llamar, que necesita, varón, ¿qué palabra Dios tiene conmigo? Y yo, no, espérate, tú no estás consultando. Yo no soy un consultorio para tú decir, no,
Espera, porque hay gente que te conocen hoy. Varón, dime la palabra que Dios me tiene, dímela. Hay una, así, mira, Dios me dijo, te estoy inventando. Hermano, Dios no habla así, como la gente lo tiene así, no. Dios habla cuando es momento de hablar, cuando es preciso de hablar. Y no es que cuando Dios te manda una palabra, Sí. por ejemplo, te manda una palabra conmigo, tú no tienes que venir para donde mí para preguntarme. No. Soy yo que tengo que ir para donde ti. Y Exactamente. decirte, mira, Luis, así me dijo el Señor, porque mira, hay que tener agallas Sí. para decir, así me dijo el Dios te Señor. mandó, sí, Dios Mira, mandaste. Luis, así me dice el Señor. Tengo que estar segura de que fue Dios. Hay gente que dice, mira, como Gedeón le pidió tanta confirmación al ángel. Claro que estuvo bien. O sea, porque cuando tú no quieres hablar de ti misma, de tu yo, tú tienes que pedir. Mira, yo soy de la persona que muchas veces hay momentos dados que el Señor me da una palabra y no soy profeta, no. Y el Señor, así como puede usar a cualquiera, hasta limpiando el piso de la iglesia o tu casa, el Señor te puede mandar donde alguien y decirte, mira, Luis Alberto, mira, llama a Yesenia, corre, llámala y dale esta palabra. Y bueno, pero tú esa administración, dame llama a Yesenia, así. No porque tú eres profeta, sino en ese momento se activó eso y Dios te usó para eso. Pero hay personas que, lamentable del caso, quieren decir que son profetas, donde te dan profecía que nunca, ¿sabes las cosas que me han dicho a mí? Y yo sé que todo el tiempo de Dios. Yo entiendo que todo el tiempo de Dios. Pero yo digo que lo que Dios habla, lo que Dios dice, tiene cumplimiento. Pero que nunca uno ha visto el cumplimiento. Entonces se están denominando profetas. Pero en cambio, los profetas de aquellos tiempos veíamos o leemos, la Biblia no dice que lo que pasaba con ellos. Sí, porque en estos tiempos ahora hay profetas que te ponen fecha. Dice, mira, en tal fecha Dios te va a dar un carro. Porque ahora mismo los profetas, lo que tiene la gente es carro y viaje. Eso es lo que tiene. No tiene nada de Dios. Sí, porque hay gente que te ven a ti. Mira, veo que te van a dar un vehículo, te van a dar un carro. Yo siempre digo, la persona que me diga a mí, y que varón, en un mes, el Señor me dice que te dé un carro. Trata de tener una agencia. Que si no se cumple el cumplimiento, vaya, compre ese carro. Y yo, mira, varón, ya se cumplió lo que yo te dije. No lo que Dios te dio, lo que yo te dije. Porque ahora mismo hay gente que se levanta. Mira, varón, el Señor me revela que es un mes. Y Dios no habló. Pasa el mes, pasa el año, pasa todo. Son gente que te van a atrasar mejor a ti. Porque tú vas a estar esperando ese mes. Y nunca va a llegar. Que nunca te va a llegar. Entonces, así es. Entonces tú te vas a sentir, wow, ¿y qué fue que pasó? Pero Dios no me habló. Y no fue Dios que te habló. No fue Dios, fue el hombre que te habló. Fue el hombre que te habló. Mira, cuando Dios habla, dice la palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sí. Entonces, aquella gente que están ministrando, si tú no estás seguro que fue Dios que te habló, no te pongas a hablar. Porque ya tú estás buscando que Dios te castigue. Y hay mucha gente de República Dominicana y también internacional que Dios lo va a castigar. Porque están hablando mentiras en los altares para quedar bien con el pueblo. No te pongas a profetizar para quedar bien con el pueblo y estás quedando mal con Dios. Ten mucho cuidado de decir que así ha dicho Jehová. Por eso que cuando tú te pones a hablar que Dios habló donde Dios no habló, tú eres un falso. Así es. Mejor no profetices, mejor agarra la Biblia, predique la palabra y que la gente se guíe lo que tú dices la palabra. Si Dios no te habló, no hable. Porque hay gente cuando van a predicar, obligado tienen que ministrar. Y eso no es así. Obligado quieren buscar a la que más danza. Mira, el Señor me dijo esto y esto. Cuando debe la que más danza es más criada. Y tú le estás profetizando cosas buenas para que siga más criado. Y eso es lo que está pasando. El hombre de Dios, el profeta, tiene que guiarse por Dios. Así es. Tiene que ser aceptado por Dios. Si tú todavía no has aceptado por Dios, no tienes evidencia de Dios, no te llames profeta. Así es. Porque un día Dios te dio un don de profecía y se cumplió. Ya no digas que eres profeta. Para tú ser profeta, tienes que ser marcado por Dios como Dios marcó a los profetas. No te pongas a hablar porque Dios me ha dicho donde Dios nunca te habló. Ten mucho cuidado porque va a tener consecuencias con el Señor. Hay gente que dice, no, Dios me dijo que Abinadab va a ganar. Dios me dijo que Leonel va a ganar. Mi hermano, ten mucho cuidado. Porque tú mismo te estás metiendo en un hoyo. Porque aún el impío, el diablo sabe que Dios no habla mentira. Claro. Entonces tú mismo te estás metiendo entre la pared. Tú tienes que estar seguro de lo que tú estás hablando. La gente tiene que tener seguridad.
No, que Dios me ha dicho. Mira, yo lo que puedo decir, mira, si puedo darte un consejo, varón, yo siento algo o una emoción. Mira, Dios te va a bendecir. Ya. Pero no es que Dios me lo dijo. Porque tiene que tener mucho cuidado. Amén. Yo, mira, varón, sigue buscando al Señor porque Dios te puede bendecir. Ya yo no estoy profetizando. No. Yo estoy diciendo que busque Dios, que busque, encuentra. O de decirle, mira, yo siento decirte esta palabra. Sí. Soy yo que lo siento, no te estoy diciendo que el Espíritu Santo me habló, pero yo siento porque Dios le da visión a uno. Sí. Y uno puede decirle, yo siento, Luis Alberto, no sé, siento algo por dentro de mí, como que algo viene de camino para tu vida, no te desesperes. Ahora, no le estoy faltando a Dios, no estoy diciendo, No. así me dijo Jehová, así me dijo el Espíritu Santo, sino te estoy diciendo, yo siento decirte esta palabra y vas a agarrar esta palabra y como tú crees, quizás pues se cumple, pero no te estoy diciendo, no, una profecía, así me dice el Señor. Y realmente hay que tener cuidado con eso. Bendito sea el Señor. Luis Alberto, otra pregunta que acerca de esto mismo que estamos hablando. Bendito sea el Señor, aleluya. Se está hablando, mis amados, acerca de los profetas de este tiempo y los profetas del tiempo antiguo. Que usted sabe que hay muchas cosas de qué hablar por lo que está pasando en estos últimos tiempos. Que muchos se están llamando ser profeta, pero lo que estamos viendo que lo que hay es mucha burla, mucho relajo y muchas cosas en estos últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Acaso, mi hermano Luis Alberto, quiero que me conteste esto, al igual que al público, la voz de Dios está escaseando en este tiempo? Bueno, ¿qué te digo? La voz de Dios, siempre Dios está disponible porque hay gente que Dios le habla. Amén. Sí, porque la voz de Dios no está como más influente como en tiempo antiguo, porque son pocos que tienen integridad a Dios y son pocos que están buscando al Señor. Por eso, porque mira, hay gente que no sabe en las redes que Dios le habla. Sí, Dios le habla. Y ahora mismo, la voz de Dios está escaseando en muchos lugares porque ellos han sacado a Dios de la iglesia. Y por eso que tú no ves que Dios está hablando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que se han desviado de los mandatos del Señor y Dios nos está hablando al pueblo. Porque sabemos, Dios habla, pero Dios no habla mucho. Cuando Dios habla es cuando es el momento preciso, cuando va a hablar. Por eso que hoy en día la gente tiene a Dios que Dios está hablando mucho. No, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Donde Dios no está hablando, Dios está tranquilo. Dios un tiempo, le duró 400 años que se puso silencio. En silencio. Dice que no había señales ni revelaciones. No había nada. Dios estaba en silencio porque ya Dios estaba preparando algo en silencio. Estaba preparando al Mesías, a Juan Bautista, en esos tiempos, y el pueblo estaba asustado, porque Dios se puso en silencio, porque sabemos que en la antigüedad Dios hablaba en tiempo, no es como ahora. Ahora mismo en este siglo, donde vemos que Dios dice que está hablando demasiado, así es, y no vemos la evidencia de lo que Dios está hablando. Así es. Sabemos que Dios está hablando, pero no está hablando mucho, y Dios está hablando son a poca gente. Amén. Porque no, la voz de Dios está escaseando en muchas personas. Porque hay gente que Dios le habla. Porque hay gente que piensa que Dios está hablando todos los días. Dios no es hombre para hablar todos los días. Dios te dice una palabra y ya. Exacto. A los profetas antiguos Dios le hablaba en tiempo. Dice Jeremías, Elías, escóndete. Cuando pasó el tiempo, y ahora vete, preséntate donde acá. Dios hablaba así. Pero ahora no. Ahora una gente de que se sube en las redes. Dios me dice esto y esto. Dios me dice esto. Veo una mujer, veo esto. Dios me revela 3 nombres. Fulana, María, Elizabeth, Magdalena. Nombre común. Y no sabe quién fue. Entonces, y no, que el problema es que en las redes hay cuánta María no hay, cuánta Magdalena no hay. Entonces esta persona dice, bueno, será a mí que Dios me está hablando. Y es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, que si usted me dijo que si Dios está escaseando, porque Dios para mí no está escaseando, porque ahí está la palabra. Porque cuando hablamos la palabra, Dios está hablando a través de la palabra. Exacto. Entonces, porque lo que pasa es lo único, Dios está escaseando porque la gente está más en las redes. La voz de Dios. La voz de Dios, se está usando más la voz del hombre que la voz de Dios. Porque ahora mismo en las redes, lo que vemos gente que están diciendo que Dios le habló. Un ejemplo, si a mí me acontece algo
van a venir un grupo. No, porque Dios me lo dijo. ¿Tú lo con hablador? Sí, porque Si tú Dios tienes que hablarlo antes que acontezca. Antes que acontezca. Porque hay gente, ahora mismo cuando pasó estas inundaciones, que hubo varias muertes, ahora se están levantando, no, porque Dios me lo reveló a mí. Y Dios me dijo que eso iba a pasar. Después que pasó. Pero nunca vimos las redes donde hablaron, donde alguien dijo, mira, porque tal fecha viene esto y esto y esto y esto y esto. Nadie dijo, nadie. Y mira, mi hermano, Dios mío, ahora que estás hablando de eso, Sí. sabe que hace un tiempo, unos años atrás, yo tuve una revelación y nunca me acordé. Gracias, papá, gracias, Gisa, gracias, porque con lo que estoy viendo en las redes sociales, yo tampoco no tengo esa costumbre. A mí me gusta levantarme y cuando Dios me insta dar una palabra en las redes, porque sé que hay alguien que lo está necesitando, palabra para levantar, palabra para que las personas sigan hacia adelante, palabra para que las personas creen en ellos, porque muchas veces estamos esperando que el hombre crea en nosotros, pero nosotros no creemos en lo que Dios está haciendo en nosotros. A mí me gusta dar estas palabras así y quise contar una experiencia que yo tuve, pero yo me acuerdo que yo me hice una revelación una vez. No hace ni tantos años, pero tampoco no hace meses, sino años, donde yo veía a mi hermano Luis Alberto, donde allá en el barrio donde yo vivo, se inundaba, hubo una inundación fuerte, y veía mucha gente sacando sus aguares, mucha gente corriendo, había mucha agua, y yo veía que al frente de mi casa se me llenaba de agua, mi casa se me llenaba de agua, y yo creo que en eso mismo también yo me estaba soñando que yo estaba acostada porque la casa donde yo vivo es de 2 niveles, y arriba yo veía que el agua llegaba hasta la habitación, y cuando yo me empanto, yo salía corriendo a buscar a mi familia para sacarlo del barrio y subir para arriba, para Guachupita, que es un lugar más alto, porque yo veía que el barrio estaba inundado. Pero yo nunca tomé eso. Háblame a alguien que me ha visto en las redes, que cuando yo me levanté y hablé, y yo me acordé de eso ahora, porque estamos hablando de aquellos profetas que todas las cosas empiezan a hablar, y a veces cuando la cosa pasa hay que salen a decir, sí, no, Dios me mostró, Dios esto, no. Es que para tú hablar, tienes que hablar antes de que la cosa acontezca. Como aquel hombre, mira, se levantó un hombre, no sé si tú lo viste, cuando estaba el COVID. Y él se levantó y fue como en la madrugada que él hizo el video. Y él se levantó, se le veía hasta el sueño. Y él decía, mira, yo no sé bregar con redes sociales, yo no sé trabajar con eso, sino yo tuve que buscar gente que me enseñara, porque el Señor me dio una revelación, eso fue con el COVID. Y el Señor me decía esto, y me decía que tomara tal y tal hoja, que hicieran tal y tal té, y esto, las personas que se sienten así, así. Y él decía que la revelación, la voz le decía, y todo aquel que viera este video y que creyera, iban a ser sanos. Pero después de ahí jamás volví a ver a ese hombre. Porque él dijo, a mí no me gustan las redes, yo no sé bregar con las redes. Y mientras yo veía a ese hombre, me salía hasta la lágrima, yo decía, no sé, este hombre tiene algo, como que lo que él está diciendo viene de Dios. Pero mi hermano, jamás y nunca volví a ver a ese hombre. Wow. Entonces, lo que pasa, el profeta de Dios no tanto lo dice en las redes. Porque hay gente que son profetas, tienen canales, tienen cosas, y tienen las 24 horas en las redes. Profetizando. ¿Y no, qué tanto tú profetizas? ¿Y cuándo tú profetizas? Dime. Y los profetas antiguos profetizaban cuando Dios los mandaba. Y hablaban cuando Dios decía, mira, cuando era el debido y cuando era el tiempo. Amén. No hablamos de que el profeta que hablaba de que todos los días. Hay gente que, mi hermano, que todos los días está hablando. Son como brujos que están consultando, ¿eh? Sí. El profeta de Dios se esconde, se oculta y sale solamente cuando Dios, mira, sale y habla a mi pueblo. Pero ahora no. Ahora todo el mundo, los profetas que son de Dios, no es aceptado por el mundo, son odiados. Pero ahora no. Los profetas en este siglo son más amados que los profetas antiguos. Les regalan muchas cosas. Les regalan jipetas, les regalan todo. Pero los profetas antiguos, mi hermano, aleluya, tenían que estar corriendo. Porque el pueblo decía, ese profeta no debe, ese profeta. Ellos decían, ese profeta por siempre profetiza contra nosotros, le da ánimo al otro. A mí no me gusta ese profeta, sí, digo acá. Pero decían que era profeta. No me gusta porque todo lo que me profetiza es mal. Sí.
pero era profeta. Eran profetas. Y se paró y le habló Y la se- verdad. y hablar la verdad. Mientras todos se unían para hablar mentira, para hacerle creer a Acab, él le dijo a Acab, mira, si no fue Jehová que habló por mi boca, con una certeza. Sí. Digo que el profeta tiene certeza. Cuando yo te digo a ti, mira, Luis Alberto, así dice Jehová, esto y esto y esto. Y si no fue Jehová que habló por mi boca, no va a pasar. Pero si fue Jehová, Va a oye, pasar. yo una persona que le está hablando con una certeza. Pero lo que estamos viendo ahora son vagabunderías. No, son gente que están buscando views, gente que están haciendo para hacerse viral, gente que están ofendiendo a Dios con eso. Mi hermano, mira, no te pongas a hacerte viral, porque todo eso que está aquí, todo eso es pasajero. Todo es pasajero. Amén. Entonces tú lo que tienes que estar bien con Dios. Si Dios a ti no te usó en profecía, no te pongas a profetizar. Porque mira, hay gente, mi hermano, que la gente, no sé, ese don como que más le gusta. Hay gente que está en una iglesia y de que ve uno que está avanzando. Mira, sí, dice Jehová, que te veo un manto, te veo una corona, te veo esto. Que avance. Que tú eres esto, tú eres aquello. Deja de hablar cosas. Te veo una capa, te veo. Dios mío, Padre, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Aleluya. Tenga evidencia, tenga revelaciones. Hay gente que dice que ven ángeles y no ven nada. Son gente que son mentirosos, que se ponen a hablar en las redes. Mira, Una porque lista vende un Dios me ángel. mostró que esto, que va a pasar eso. Mira, así fue con la muerte de Jefferson, que de donde se apareció. Pila de gente aparecieron. Yo sé dónde está él, pero yo no voy a decir. ¿Dónde está? Dios mío, hay una familia que necesita poder. Una familia llorando. Hay una familia que Una quiere familia saber. que desde que oyen eso ya Sí, están a la perspectiva esperando. exactamente. Están desesperados, jugando Sí. con los Por sentimientos, los sentimientos de la persona. y de la persona y de los amigos y gente profetizando y gente haciendo YouTube y poniendo la cara de ese muchacho. Mira lo que pasó con él. Y cuando tú vas y te metes en YouTube, ya tú lo viste, saliste en el mismo contenido. Entonces son gente que se quieren hacerse ricos hablando mentiras. Y eso a Dios no le agrada. Hay mucha gente que van a tener que dar cuenta a Dios. Mucha gente que está diciendo que son profetas. Si Dios a ti no te marcó como profeta, no te pongas a poner la ropa de profeta. Así es. Porque la ropa es profeta. Para tú ser profeta, tú tienes que ser direccionado por Dios. Y porque ellos piensan como que Dios es un muñeco. Para tú escuchar la voz de Dios, tú tienes que tener muchas condiciones para tú escuchar la voz de Dios. Porque Dios no anda hablando así. Para una gente ser profeta, mi hermano, tiene que ser el mismo Dios que te marcó. Así es. Porque Juan nunca dijo que era profeta, porque el pueblo lo tenía como profeta. Y Juan cuando hablaba se cumplió todo lo que Juan dijo, se cumplió. Cuando Herodes vio a Jesús, dijo, mira acá, pero se levantó Juan. Así es. Porque veo tanto poder, las señales que hacen. Mi hermano, y esta tal que Juan estaba en el desierto y el templo se vaciaba para ir al desierto. Ahora no, ahora los profetas están en buen aire, en buen lugar, el pueblo lo ama. Sí, claro que sí que lo va a amar. Sí son profetas del pueblo, Así sí, es. lo va a amar. Pero Es todo aquello lamentable. que es profeta de Dios no es amado por nadie. Siempre va a tener gente que va a estar en contra. No, pero ¿quién es que está hablando fulano? Fulano siempre está hablando que uno tiene que arrepentirse. Mi hermano, en estos tiempos, para mí todavía no hay un profeta. Aquí en el pueblo dominicano, todavía. Santo. Y lo digo yo todavía, ¿por qué? Sí. Se pueden decir, no, que ese profeta. No, mentira. Aquí no se levantó un profeta, cielo. Sí, Bendito cierto. sea el Señor. No, es verdad. Esto está fuerte. Ya Sí. el tiempo, mi hermano, ha culminado. Sí. Yo siempre digo que lo que empieza tiene que terminar. Sí. Pero no quisiéramos que terminara, porque hoy estamos hablando de algo que sé que es de suma importancia y alerta. Hay que alertarse. Estas personas que andan diciendo que Dios le dijo cuando Dios no le ha hablado nada. Mi hermano Luis Alberto terminaba diciendo que para él no hay profeta. Y no es que no existan los profetas, sino que aquí en Dominicana para él no hay profeta. Ahora, ¿qué opina usted de esta palabra? Señores, Dios le bendiga a todos, Dios le guarde a todos, esperando que estas palabras hayan sido de beneficio para su vida. Tenemos que tener cuidado. Cristo viene y viene pronto, y cada quien va a tener que pasar por el juicio de Dios y será juzgado según sea sus obras, si es buena o si es mala. Ahora, ¿cuál es la obra que se está haciendo en estos tiempos? Suscríbete, dale me gusta, dale like, dale a la campanita para que te sigan llegando todos los contenidos de Excelencia Cristiana Televisión. Pero sobre todo, comparta para que esta palabra le llegue a más personas.
En el nombre de Jesús me despido con un abrazo y un beso a la distancia para cada uno de ustedes. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo, te leemos, y nuestro hermano Luis Alberto Castillo. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.